¿Qué pasó realmente con el Little Park? Hoy queda solo un recuerdo, pero marcó una época para toda una generación. Sus dueños aseguraban que iba a convertirse en el parque de diversiones más grande de Sudamérica. Quizás no fue el primero, sin embargo tenía algo, como una mística que lo envolvía. Cada año iban más de 700.000 personas para subirse al Samba, la montaña rusa o el Matterhorn. Justamente este juego quedó señalado como el que decretó el final del parque, con la muerte de Roxana Alaimo una tarde de julio de 1990. Pero quiero que repasemos toda su historia. ¿Cómo surgió la idea? ¿Generaba plata o no? ¿Qué otros negocios tenía la familia que lo manejaba? Y sobre todo las teorías alrededor de su final. ¿Hubo denuncias de intereses políticos para cerrarlo, negligencia por parte de los dueños e incluso se habló de brujería con una maldición que tiene más de 100 años? En fin, arranquemos. Hola, mi nombre es Javier Ledesma y hoy quiero que hablemos de Little Park. ¡Vamos! Hay algunas marcas que para mí no tienen fecha de vencimiento, porque Little Park lleva más de 30 años cerrado y se sigue hablando del tema. Siempre hay alguna nota, un documental nuevo, sale un libro. Y como yo no había nacido cuando cerró, quiero que ustedes me manden sus historias, sus anécdotas. Desde alguna vez que fueron con su familia, a qué juegos se subieron, cuéntenme acá abajo en los comentarios sus historias que los leo. A ver, para empezar, repasemos algunos datos. El Little Park estaba en el barrio de Recoleta, sobre Avenida Libertador. Era un terreno de más de 40.000 metros cuadrados que le pertenecía a la Municipalidad de Buenos Aires. En su época dorada lo visitaban 15.000 personas por día y facturaba más de $1 millón por año, solo de entradas y juegos. A eso sumale los kioscos, la confitería, heladería, etc. Los dueños del parque eran los hermanos Luis, Adelino y Bruno Zanon, tres italianos que habían llegado en 1960 y después estuvieron vinculados con otros negocios en el país bastante controversiales. Sin embargo, este parque quedó marcado por una tragedia. El 29 de julio de 1990, Roxana Alaimo y Karina Benítez se subieron al Matterhorn. Uno de los carros falló y salió despedido. Roxana murió en el acto y Karina terminó muy grave. A partir de ahí se dio la clausura y el cierre del parque a fin de año. Pero antes de eso hubo varias discusiones sobre el canon que pagaba el Little Park por usar esos terrenos de la ciudad. Incluso Luis Zanon denunciaba que había intereses detrás del terreno y que todo era una campaña para sacarlo de ahí. Igual no nos adelantemos porque hay mucho por contar y acá las historias se arrancan ¿por dónde? Por el principio. En 1960 la Argentina estaba en plena celebración por los 150 años de la Revolución de Mayo. Entonces el presidente Arturo Frondizi decidió armar un gran evento, la Exposición y Feria del Sesquicentenario, con stands y actividades para mostrar el desarrollo del país en este aniversario. Una de las ideas era instalar una zona de juegos en el Parque Estados Unidos de Brasil, en el barrio de Recoleta. Ahí entre 1911 y 1939 había funcionado el Parque Japonés, que se había mudado a Retiro. Cuenta la leyenda que varios vecinos adinerados de la zona habían contratado a una bruja que tiró una maldición sobre ese terreno para que se cierre el Parque Japonés. Pero acá no creemos en esas cosas, ¿o sí? Cuestión que el gobierno lanzó una licitación para esa zona de juegos y la ganó una empresa uruguaya, Zanon Hermanos. Ellos eran fabricantes que ya tenían experiencia en el rubro en el país vecino. En realidad los hermanos Adelino, Luis y Bruno Zanon eran oriundos de Padua, en la región italiana del Véneto, y sobre su negocio allá hay como una nebulosa. Algunos medios dicen que eran fabricantes de juegos mecánicos y que la guerra había destruido su empresa. Otros aseguran que hacían piezas de torpedos para los submarinos aliados, aunque Luis Zanon decía que había sido comandante de
una brigada de partisanos que se encargaba de sabotear a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Lo cierto es que en 1948 los hermanitos llegaron a Uruguay y ahí detectaron una oportunidad. Ellos vieron un parque de diversiones viejo y se les ocurrió construir una calecita. La bautizaron El Sueño de los Niños y la instalaron en un club. Su idea original era usar eso como promoción y vender la calecita. Pero en una semana, con los tickets vendidos, habían recuperado esa inversión. Entonces, en vez de venderla, hicieron más juegos y ganaron un espacio en el Parque Rodó, en Montevideo. Ahí manejaron los autitos chocadores, el tiro al blanco y el famoso rock and samba. Incluso hoy los herederos de Bruno Sanon siguen teniendo juegos en el Parque Rodó. Así fue como en 1960 se enteraron de la feria y expo del sesquicentenario y la licitación para instalarse en ese terreno. A priori iba a durar solo por la expo, pero los hermanos negociaron extender la concesión y armar ahí un parque mucho más grande. De esta manera nació el ya conocido Italpark, cuyo nombre justamente estaba inspirado en los orígenes de la familia en Italia. Adelino, Luis y Bruno constituyeron la sociedad Industrias Mecánicas Sanon Hermanos Italpark SRL, que con los años se transformó en Sanon Hermanos Italpark S.A. En 1965 el parque se promocionaba como que tenía los juegos más modernos para grandes y chicos. Ese año alargaron la concesión con la Municipalidad de Buenos Aires por 10 años más y en 1975 la extendieron por otros 15 años. Porque este tipo de proyectos requieren mucha inversión en dólares y necesitas previsibilidad para poder amortizar y recuperar todo. El tema es que hubo un divorcio entre los hermanitos. En 1966 Bruno vendió su parte y algunos dicen que hubo un conflicto entre ellos. Así que Adelino y Luis se quedaron con el Italpark de Buenos Aires. Por su parte, Bruno pasó a manejar el negocio en Uruguay e instaló una sucursal del Italpark en Mar del Plata, que funcionó a partir de 1967 en el kilómetro 401 de la Ruta 2. Hasta hace algunos años todavía se podían ver algunas pintadas de ese viejo Italpark marplatense, pero ahora, bueno, lo ocupa el terreno una sucursal de Easy. El parque no era solamente popular por la cantidad de gente que iba, sino también por lo accesible. Daban entradas gratis para chicos de orfanatos y descuentos del 50% para estudiantes de colegio. Para 1975 recibía 10.000 personas por día y tenía 250 empleados. El propio Luis Sanon lo describía como uno de los mejores centros infantiles que se conocen. Después de renovar el contrato hasta 1960, los Sanon hicieron varias inversiones para hacer al parque todavía mucho más atractivo. En 1979 trajeron desde Países Bajos una montaña rusa marca Vekoma, que tenía picos de 15 metros de altura. Unos años después también importaron el Matterhorn desde Italia y durante un tiempo manejaron la República de los Niños en La Plata a principios de los 80. Pensemos que en esa época todavía ni existía la idea del Parque de la Costa, del que ya hablamos sobre su historia y polémicas en la miscelánea más vista del canal. Atención, el tipo se amaba. Después se armó el Interama, por ejemplo, para competirle un poco al Italpark en la ciudad. Porque para los porteños el Italpark era súper accesible, o sea, estaba ahí nomás. Entonces era un excelente plan de fin de semana o para las vacaciones de invierno. Pero empezaron a pasar algunas cosas raras. En mayo de 1978 se incendió el tren fantasma sin víctimas ni heridos. Lo mismo pasó en 1989, primero en agosto con el Super Monza y luego en octubre con el Laberinto del Terror. Dato de color, había muchas denuncias con el Laberinto del Terror de que la gente disfrazada de monstruos le pegaba a los nenes o a la gente que iba ahí a disfrutar del juego. Insólito. Y sobre todos estos accidentes hubo teorías de todo tipo. Algunos aseguraban que tenía que ver con una falta de mantenimiento en los juegos que había ocasionado estos problemas. Otros, más ligados a los dueños del parque, especulaban con una mano negra por parte de la política. Creían que había algunos interesados en cerrar el parque para siempre para armar otro negocio ahí. ¡Ey! ¿Vos estás viendo este video sin estar suscripto? ¿Qué pasa, loco? No, anda, apretá donde dice suscribirse, es un clic nada más y ¿sabés cómo
cómo lo ayudás a Javier. Flaco, vos sos Javier. Sí, perdón, ya sé. Suscríbete en este momento que para mí es muy importante. Me ayuda a que el canal siga creciendo y si además sos muy generoso y querés sumarte al Club de las Misceláneas, bueno, la verdad no me voy a ofender. Para eso tenés que hacer clic donde dice unirse acá abajo y por un monto chiquito por mes ayudas a mantener y financiar este proyecto. Ahora sí, no los cago más a pedos y los dejo disfrutar del resto del video. Desde 1989 el intendente de Buenos Aires era el peronista Carlos Grosso. En ese momento la ciudad no era autónoma y el intendente era designado por el presidente, en este caso Carlos Saúl Menem. Grosso además había sido durante varios años gerente de SOCMA, el grupo que nucleaba los negocios del italiano Franco Macri. La cuestión es que Carlos Grosso no estaba de acuerdo con el canon que el Italpark pagaba. Hasta 1989 los Sanon pagaban solo $500 por mes para usar ese terreno. Ese año el Consejo Deliberante votó una ordenanza para elevar el canon a $10.000 por mes. Pero Grosso decía que el terreno valía entre 5 y 8 millones de dólares. Entonces Italpark tenía que pagar por lo menos un 1% de ese valor, o sea, entre $50.000 y $80.000 por mes. Por su parte, los Sanon decían que de ninguna manera iban a pagar eso. En una nota de la revista Noticias, Luigi Sanon, el hijo de Luis, aseguró que si pagaba lo que Grosso pedía, tenían que cerrar el parque. Su argumento era que importar las máquinas era muy caro y que el precio de la entrada del Italpark medido en dólares era bajísimo con respecto a otros parques de la región. Ellos creían que en realidad Grosso lo que buscaba era echarlos de ahí, que su plan era recuperar ese terreno tan pero tan valioso porque ya tenía palabrado un proyecto inmobiliario de un hotel 5 estrellas. Lo cierto es que mientras debatían que sí, que no, que esto, que aquello, la concesión se venció. Técnicamente, el 23 de junio de 1990 se terminó el contrato que Sanon Hermanos Italpark S.A. tenía para ocupar ese terreno, y atención con esa fecha, porque más allá de esto el parque siguió funcionando y un mes después sucedió la tragedia. El 29 de julio de 1990 la muerte de Roxana Laimo llevó a que la justicia clausurara el parque para hacer las pericias. Rápido la municipalidad salió a desligarse, aseguraron que hace 2 días habían inspeccionado todo y que estaba en regla, y Luis Sanon indicaba que había sido simplemente un caso fortuito. Unos meses después, en septiembre, el empresario le dio una nota a Revista Noticias y dijo lo siguiente: yo no soy un irresponsable por el accidente del Italpark. Se trata de un hecho desgraciado, no hubo asesinato, fue un accidente. Están aprovechándose porque hay muchos intereses y hay una campaña pagada para que me vaya. El Italpark volvió a abrir recién el 10 de noviembre de 1990. La convocatoria ya no fue la misma, la gente tenía miedo de subirse a los juegos. Y el lunes 12 de noviembre a las 10:30 de la noche, la Secretaría de Gobierno porteño clausuró definitivamente el parque. El motivo no fue el accidente, sino que se había vencido la concesión. Y decían que los Sanon ya habían perdido esa posibilidad de renovarla. La sociedad Sanon Hermanos se disolvió y en audiencia pública... Pará, el viento, pará un poco. La sociedad Sanon Hermanos se disolvió y en audiencia pública se decidió armar ahí un espacio verde, el conocido Parque Táis, inaugurado en 1994. ¿Qué pasó entonces con el juicio por el accidente? Bueno, recién hubo una condena firme en 1997. El juez determinó que la sociedad del Italpark y la municipalidad tenían que indemnizar a la familia de Roxana. En su sentencia, el magistrado aseguró que el juego funcionó sin que se hubiera efectuado estudios y relevamientos técnicos para verificar el estado desde su habilitación. O sea que desde 1983 hasta 1990 nadie había revisado el Matterhorn para ver si estaba en condiciones de usarse. Las pericias realizadas por el INTI determinaron que la mayoría de los juegos presentaba fallas, sobre todo de origen eléctrico, y que no eran seguros. Karina Benítez, la amiga de Roxana que iba con ella el día del accidente, logró recuperarse. Hace poco le dio una nota a Infobae y contó que el juez la presionó para cerrar la causa y al final su familia terminó aceptando la oferta de los Sanon. Y así
es cómo terminó la historia del Little Park. Hoy la verdad es muy difícil que vuelva a haber otro parque así, y sobre todo en la ciudad por la dimensión que tenía. Principalmente porque necesitarías un terreno grande, y si hay un terreno grande, los desarrolladores se tiran ahí de cabeza para hacer una torre. Y según la Asociación Argentina de Parques de Atracciones, una instalación como la de Little Park, con esas características, demandaría una inversión de más de 20 millones de dólares. Son inversiones realmente muy caras y que después tenés que recuperar en pesos, o sea, es complicado. Ahora bien, el Little Park no era el único negocio que tenía la familia Shannon. Que, perdón, igual yo le digo Shannon porque se me pegó del video de Damián Cook, pero capaz es Shannon, o sea, yo lo vi sin tilde, pero díganme acá abajo que a ustedes les gusta corregir, ¿se dice Shannon o se dice Shannon? En fin, como decía, el Little Park no era el único negocio de la familia, porque ustedes capaz piensan, che, les cerraron el parque y se quedaron sin nada. Bueno, no. Casi al mismo tiempo que pasaban los debates del canon, el accidente y todo, ellos ya estaban metidos en otros proyectos. Y algunos que son bastante controversiales en la historia argentina. Por ejemplo, en diciembre de 1989, Luis Shannon fue uno de los socios del consorcio que se quedó con la privatización del Canal 11, es decir, con Telefe, aunque poco después le vendió su parte de Editorial Atlántida, y eso lo vimos en el video sobre historia del canal, que la verdad lo recomiendo. Otro es el de la polémica privatización de Aerolíneas Argentinas. El 6 de julio de 1990, solo 23 días antes de la tragedia de Little Park, Luis Shannon aparecía como parte del grupo liderado por la española Iberia, que se quedó con la mayoría de la aerolínea de bandera argentina. Es más, en la entrevista con Revista Noticias, en la que le preguntaron por el accidente, habló también sobre esto. Al parecer, Roberto Dromi, ministro de Obras Públicas de Menem y conocido como el arquitecto de las privatizaciones, había dicho que Shannon era un gordito, poco serio e irresponsable. A lo que el empresario en la revista le respondió: yo no creo que haya dicho eso, la verdad, porque además yo no soy un gordito. Lo que lo preocupaba al tipo, mirá que yo no soy gordito, En fin, varias personas identifican que esa privatización de Aerolíneas Argentinas inició como la debacle, como un vaciamiento de la empresa. Los nuevos dueños tomaron deuda para comprarla y la transfirieron a la propia empresa. Se vendieron activos y al final terminó en convocatoria en 2001, cuando pasó al grupo Marsans por $1 nada más. Sin embargo, el otro gran negocio de los Shannon, aparte de Little Park, era el de los cerámicos. En plena dictadura militar, ellos aprovecharon una ley de promoción industrial en Neuquén y armaron una fábrica, Cerámica Shannon. La planta se inauguró en 1978 y producía 30.000 metros de cerámicas y porcelanatos por día. Pero a partir del 2000 empezó el conflicto. Despidos, recortes, los obreros denunciaban un vaciamiento de la compañía, los dueños apagaron los hornos, los empleados tomaron la planta. Al final se transformó en una cooperativa, FA Sin Pat o Fábrica Sin Patrón. Esto está muy resumido porque no es el foco del video, pero si les interesa uno especial sobre Cerámica Shannon, me mandan acá abajo en los comentarios. ¿Ves? Si dijiste Cerámica Shannon, ¿por qué dijiste Shannon antes para nombrar a los empresarios? No es que es contradictorio, loco. Igual, después en los 90, una de las ramas de la familia volvió a este negocio de los cerámicos. El hijo de Adelino, Francisco Shannon, fundó Ilva S.A. con una fábrica en Pilar. En agosto de 2025 la compañía despidió a sus más de 300 empleados, entró en concurso y cerró. Esta sociedad Ilva S.A. es la que todavía tiene el registro de marca de Little Park. Aunque escuchen esto, ¿alguno vio que hace poco salieron estas obleas marca Little Park? Bueno, yo les voy a contar quién las hace y cómo es que pueden usar la marca. La empresa detrás de este producto es la sociedad Saborísimo S.A., que ellos producen tapas de alfajores, galletitas y snacks de la marca Fachitas. Igual estas obleas las tercerizan y se fabrican en Córdoba. ¿Y cómo es que registraron la marca si era de los Shannon? O Shannon, como quieran decirle. Según me contaron, ellos descubrieron dos cosas. Uno, que el registro del logotipo Little Park, o sea, solo la palabra, se había vencido. Y dos, que no lo tenían registrado para toda clase de productos. Entonces ellos lo registraron para la parte de alimentos y todo el isólogo, es decir, Little Park y el arco iris. Igual hace poco vi que Ilva S.A., la sociedad de la rama de Adelino, en 2024 registró Little Park para todas las clases y
se lo concedieron. Así que ahí puede haber alguna disputa marcaria en puerta. Más allá de esto, tanto el Ital Park como Pampernick o Sacoa son marcas que forman parte de la cultura popular argentina, que pasan los años y siempre sale un nuevo dato, un libro o un documental, como el de Juan Carlos Domínguez, que se llama Ital Park, un regreso a la fábrica de sueños. Porque para cientos de miles de chicos que quizás no tenían la posibilidad de ir a Disney, el Ital Park era eso para ellos. Ir a la montaña rusa, al samba, divertirse, pensando que eso era el Disney argentino. Después ese recuerdo queda empañado por la tragedia, la negligencia empresaria, los intereses políticos, los tejes y manejes. El parque cerró hace 36 años y la verdad no sabemos si va a haber otro igual. Pero bueno, nada, queda todavía esa magia de la infancia. Y así es como termina otro capítulo de esto que llamamos Las Misceláneas. Antes quiero recomendar un blog que es súper interesante si les divierte este tema, que es Ital Park Juego por Juego de Enrique Godoy. Les voy a dejar el link en la caja de la descripción. Es impecable, la verdad, el trabajo de archivo que hizo y muchos de los artículos periodísticos que usé en este video, él los recuperó. Así que recomiendo fervientemente que lo chusmeen. Y ahora sí, es el momento de despedirse. Esto fue todo, espero que les haya gustado. Si así fue, como siempre les digo, déjenme un pulgarcito acá abajo. Si de alguna manera quieren colaborar con este proyecto, bueno, pueden mandarme un cafecito, va a estar mi usuario en la caja de la descripción. Hoy la verdad un día muy nublado en la ciudad, así que quizás por eso lo están viendo así todo más gris el video, ¿no? Porque yo no uso el luz artificial, solamente la luz que entra de este hermoso ventanal y hoy la verdad no está ayudando. Pero bueno, no es el momento de catarsis, es el momento de cerrar el video. Yo les voy a dejar por acá los contenidos relacionados y nosotros nos vemos la próxima. Woo!